La educación virtual en Colombia. La pandemia global del COVID-19 ha traído al sector de la educación colombiana uno de sus más grandes retos, el cual es cómo continuar los procesos educativos y de formación desde casa. La mayoría de las secretarías de educación nunca habían contemplado de forma seria y sistemática un modelo de educación virtual. Comenzando porque en temas de infraestructura este país está en pañales, sobre todo en zonas rurales donde no se cuenta con una conexión de internet. Esto es un cuento de hadas. El fracaso de la educación virtual de este país es que la mayoría de los estudiantes en Colombia no tienen un dispositivo tecnológico que les permita interactuar en internet. Buenas noches, mi nombre es Seul Sáenz, soy docente de la Secretaría de Educación, oriento la asignatura de física. Respecto a la pregunta, ¿cómo se siente usted dictando una clase virtual? Bueno, ha sido una experiencia nueva, de bastantes retos, en la cual pues ha tocado poner a prueba todas nuestras capacidades, sacarle provecho al máximo a las herramientas tecnológicas. Y pues creo que en medio de la difícil situación que estamos atravesando, pues ha sido una experiencia gratificante donde todos los días se aprenden nuevas cosas, donde siempre está la posibilidad de innovar o de emplear un recurso nuevo. Bueno, el que los estudiantes adquieran o no un conocimiento, pues depende mucho de ellos, ¿no? Del interés genuino que tengan ellos en aprender los conceptos y contenidos que uno aborda. Eh, en la presencialidad, pues era complicado hacer ese ejercicio. Aquí en la virtualidad, pues se complica un poco más, pues no los tenemos de lleno. Nos vemos a través de una pantalla y simplemente pues revisamos las actividades que ellos entregan y revisamos las evaluaciones. Entonces, pues considero que los chicos, pues como todo, pueden haber adquirido unos conocimientos, pero también pueden haberse estancado un poco. Definitivamente sí nos ha tocado ser un poco más recursivos, el uso de plataformas, el uso de aplicaciones, de muchas herramientas TIC, de mucha paciencia, pues yo creo que eso es como lo que nos ha demandado la pandemia. Pues mientras no cese la cuestión de la pandemia, mientras no haya un avance en las vacunaciones, mientras no hayan garantías para los maestros, pues estaré conforme con la educación virtual, seguiré haciendo mi mayor esfuerzo, empleando los mejores recursos para que la información de la asignatura que yo oriento, pues llegue de la mejor manera a los estudiantes. Considero que sí, el tema económico sí influye en la realización de las clases virtuales. Pues de hecho a nosotros los docentes nos ha tocado pues emplear nuestros recursos, equipos de cómputo, el pago del servicio de internet, la luz y bueno, y todos los recursos. eh, y nosotros lo hacemos pues por ese sentido de vocación, por ese compromiso que tenemos en la formación de los estudiantes, pero evidentemente hay muchos estudiantes que no cuentan con esos recursos y esto pues ha hecho difícil la situación, ¿no? En el caso particular del colegio donde yo laboro, pues no tenemos sino un 60 o un 70% de toda la población con conectividad. Los demás pues se conectan con una recarga a través de su celular, lo hacen para poder entregar un trabajo, lo hacen para conocer los trabajos, pero ha sido realmente complicado esta situación. Buenos días, mi nombre es Gabriel Guerrero, licenciado en Educación Física. Llevo 20 años en la parte docente, 8 años en la parte privada con La Salle, 12 años en la parte pública, 2 años en Bogotá, 10 años en Suacha, en la institución educativa Santa Ana, en la parte deportiva. Fui 3 veces técnico de selección Bogotá Sub-20 de fútbol sala masculino, ganando 2 veces, quedando una vez tercero.
2 veces asistente técnico de Selección Colombia Sub-20 masculino de fútbol sala, quedando una vez subcampeón suramericano. Hasta el año pasado fue coordinador de fútbol sala de la Liga de Fútbol de Bogotá y hacía parte de la comisión de fútbol sala. En la parte, ahora en este momento estoy trabajando con 2 clubes de fútbol sala profesional, el Lanús Colombia y el Club Intersuacha. Mi amigo Sebastián me está haciendo unas preguntas. Me dice la primera: ¿cree usted que el país estaba preparado para una educación virtual? No, nadie estaba preparado ni nadie esperaba que tuviéramos una educación virtual. Entonces, ¿por qué? Porque acá la gente no tiene los recursos, no tiene la conectividad, no tiene los equipos para tener una educación virtual, y aparte nosotros los docentes nos hacía falta, o todavía nos hace falta, mucha preparación para poder manejar todo esta tecnología. Segunda pregunta: ¿cuáles diferencias nota de una educación presencial a una virtual? Pues lógicamente la diferencia más importante, de ahí para allá se derivan muchísimas, es que nosotros no tenemos contacto con los estudiantes, y de ahí para mí cambia absolutamente toda la educación. Siguiente pregunta: ¿todas las asignaturas están disponibles para ser dictadas en la virtualidad? Pues si uno tiene un buen manejo de la tecnología y los estudiantes tienen la capacidad de tener la tecnología y de tener la conectividad, pues muy seguramente que sí va a ser muy sencillo. Pero el problema es que no tenemos conectividad y los docentes no tenemos el conocimiento total. Entonces ahí empieza a haber falencias, y si nosotros nos dirigimos directamente a la educación física, pues yo creería que la virtualidad no es la mejor forma. Estamos obligados a estar en virtualidad, pero la educación física debe y tiene que ser presencial. No ha funcionado muy bien esto. Los mismos estudiantes lo decían, que no han aprendido, que no han estado, pero pues bueno, con esta problemática mundial pues tenemos que hacerlo. Y la última pregunta dice: ¿considera usted que la educación en las aulas es más eficaz que detrás de una pantalla? Pues lógicamente, digamos, lo que la virtualidad la estamos viviendo es porque la pandemia nos llevó a estar desde la virtualidad, pero la educación tiene que ser presencial, no hay de otra forma, no hay ninguna otra forma para tener la educación. Nosotros debemos, y la educación debe ser presencial, porque ese face to face, esa relación humana, es lo que lleva al colegio a hacer y a formar personas dentro de una sociedad. Sebastián, muchísimas gracias por la invitación, para hacer estas preguntas tan chéveres, tan bonitas, y ojalá te sirva para... Totalmente conforme con la educación virtual, no estoy de acuerdo. Esto, pues mi posición la puedes ver tú desde el punto de vista, o te la puedo hacer saber desde mi punto de vista, partiendo del hecho que, como ya te había mencionado, mi carrera es presencial. O sea, la ingeniería civil, si tú vas a buscar en la mayoría de las universidades, sus pénsul están directamente como constituidos o construidos para que esta carrera se dé de forma presencial. Entonces van a quedar muchas falencias si tú vienes acostumbrado a una modalidad presencial, y con esto que está pasando de la pandemia, pues nos vimos forzados a vernos buscar medios digitales para acudir a nuestra formación. Entonces te digo que no estoy conforme. ¿Por qué? Porque tú, dentro de un salón de clases, tú tienes al profesor al frente. Si te genera duda, tú puedes preguntarle al profesor. Si te genera una duda y no tienes la capacidad, o tú tienes más la confianza de preguntarle a un compañero que sí ha entendido, pues tú de una vez como que sales de la duda. Mientras que por el medio virtual, sí, o sea, se puede generar, como, digamos, tiene sus ventajas. Pues tú aprendes a moverte en el medio de las TIC y todo eso, pero no es lo mismo partiendo del hecho de yo te estoy exponiendo el punto de vista que te estoy exponiendo. Entonces realmente no estoy conforme, creo que hay muchas falencias al vernos obligados a cambiar de una modalidad a otra, y ese es mi punto de vista, partiendo del hecho de que mi carrera se ve de forma presencial y no virtual. A veces las fallas tecnológicas que presenta durante una clase, o que te sacó la plataforma, son muchas de las desventajas que puede presentar esa modalidad. No estoy conforme con la educación virtual porque nosotros los estudiantes solemos distraernos demasiado con mucha facilidad. Entonces,
no solemos prestar atención a lo que el profesor nos está dictando o nos quiere dar a entender. Mira, realmente digamos que por pasar a la modalidad virtual, pues de cierto punto mis recursos económicos tuvieron como una reestructuración. Te digo en qué sentido, en el sentido de que por lo menos ya yo no tuve que asistir más a la universidad de forma presencial, pues se mira el punto de vista de lo que es pagar un pasaje diario aquí en el transporte de Bogotá, y tú sabes que eso pues hace bastante representación a la hora de generar pues más gastos durante ¿cómo es? Durante el tiempo que voy a estar formándome como profesional. Entonces, mira, digamos, de forma positiva afectó de que por lo menos hubo una reducción de los costos, no sé, para transportarme, para el uso de copias y todas estas pequeñas cosas que le van sumando como al costo total que tiene que ver una carrera presencial. Y te diría, me iría más a fondo al decirte que de forma negativa, ¿por qué? De forma negativa me afectó fue que por lo menos las personas que estudiamos de noche y nos encontramos trabajando, pues nos vimos afectados económicamente. Muchos perdimos trabajo, algunos no perdieron nada, otros pues a veces tienen su apoyo de sus familiares, pero aún así se vio afectada la economía globalmente. Entonces te digo, pues una parte fue positiva, la otra fue negativa, y también con el hecho de que muchas universidades no accedieron a los apoyos económicos, a los bonos económicos a raíz de la pandemia, y que sus tasas de apoyo fueron muy altas, o sea, nada más redujeron, digamos, el 10%, el 15%, cuando no se estaba haciendo uso de las instalaciones educativas que pudieron por lo menos generar un 25% de descuento, y eso pues también generó conflicto con muchas de diferentes universidades, carreras de diferentes universidades en la modalidad presencial. Sí, porque, digamos, los que me ayudaban para mi estudio, que eran mis padres, se vieron afectados por esta pandemia, que las empresas se tuvieron que detener por un tiempo para poder volver a coger fuerza, entonces se complicó un poco este caso. Esa pregunta tiene su contraparte. Primero, bueno, es muy difícil pasar, como ya te había reiterado en las preguntas anteriores, de una modalidad presencial a una virtual, pero creo que no. O sea, el trabajo autónomo que cada persona tiene, con su compromiso laboral, con su carrera, con sus estudios, con todo lo que tiene que ver formarse profesionalmente, es independientemente de cada persona. Entonces te digo que no. ¿Por qué? Porque es que por lo menos mi universidad se capacita en que o se caracteriza, ¿por qué? Porque nosotros tenemos unas horas presenciales, pero también tenemos unas horas autónomas. Y el trabajo autónomo es el más importante, porque es donde tú refuerzas, donde tú pues te dedicas a profundizar más acerca de lo que estás estudiando, de las dudas que se te generaron, de las dudas que no te pudieron aclarar los profesores de forma presencial. Entonces te digo que eso independientemente, la modalidad virtual no es una desventaja, porque si tú ves hoy en día hay muchas carreras que se dictan de forma virtual, pero que su pénsul está estructurado para darlo virtualmente y se accede más fácil a los conocimientos. Tratan como de jugar con el hecho de que todos tengan accesibilidad a ese conocimiento. Entonces te diría que no, eso es muy intrínseco en la persona. Cada quien depende de cómo lleve el grado digamos, como de apropiamiento de su carrera, del conocimiento que se quiera pues enriquecer como persona, como ser individual. Y no, o sea, yo digo que aparte del hecho de que nos están brindando unas bases de conocimiento, pues cada profesional o cada estudiante o persona en formación profesional debería de profundizar más acerca de los temas que son referentes a lo que cobija toda su profesión como tal. Pienso que podemos salir muchos estudiantes menos capacitados con el método virtual,
por lo que a veces no podemos tener la facilidad de conectarnos a las clases por diferentes temas, pero también por la falta de interacción con los profesores y con los docentes que nos pueden ayudar a mejorar día a día.